Aquí estoy muy feliz de estar en medio de ustedes, como siempre. Y después de ver esta introducción tan hermosa, pues yo tenía una disque canción para ponernos en tono. Pero no sé, voy a cantarla. Tal vez la tengan ustedes ahí en sus asientos. Si la quieren, la voy a cantar. Si le pueden tomar la tonada, si tenemos tiempo. Vamos a empezar. Es bella, es algo parecido a lo que hacemos aquí. Y bueno, es una oración y es una canción. Dice: que mi oración suba hacia ti, Señor, como el incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como mis manos en suplicación. Con toda mi voz he clamado, gritando desde el corazón, y ante tu altar he dejado las penas de mi situación. El estribillo: que mi oración suba hacia ti, Señor, como el incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como mis manos en suplicación. Es bello, pero esa introducción que nos dieron los hermanos pues está pasada, está fuera de serie. Les agradezco mucho, los felicito, las canciones están bellas. Gracias. Esta charla que vamos a tener hoy va a estar, ¿cómo se llama? Basada en el evangelio de hoy. ¿Cuál fue el evangelio de hoy? ¿Cuántos fueron a misa? Oh, ok. Esto se puso el alto. Bien. ¿Quiénes se acuerdan del evangelio? ¿De qué se trataba el evangelio? A ver, ahí, la primera mano que subió. La multiplicación de los panes. Hermanos, qué hermosura, qué belleza. Nuestro Señor nos da ese regalo tan grande. Y vamos a ver por qué ese regalo, por qué hay más de lo que vemos así a la primera vista. Bien, también este tema se llama perseverancia en la fe. ¿Cómo dice? Perseverancia en la fe. No nos convertimos un día y así, no, es un caminar, es un perseverar, es un andar con el Señor. Bueno, y dice así, voy a usar las palabras de San Agustín. Me encanta San Agustín, nos habla el corazón, es algo grande. Él tuvo una conversión fabulosa. Los que quieran lean el libro, lean las confesiones, fantástico. Dice: Señor, tengo miedo que pases y yo no me entere, porque ya nunca más pasarás de la misma manera. Es decir, que la palabra que ustedes van a escuchar hoy no la van a escuchar otra vez, no va a ser igual. ¿Que el Señor va a dejar de hablar? No, pero no va a decir la misma palabra y tú no la vas a escuchar de esa misma manera. Así que siempre digamos: Señor, cuando entremos a la iglesia, a la misa, cuando digamos el evangelio, una homilía, digámosle: Señor, tengo miedo que pases y yo no me entere, porque ya nunca más pasarás de la misma manera. Hermanos, yo quiero que entremos en un profundo silencio. Quiero que cierren sus ojos. No es fácil entrar en ese silencio y entrar en nuestra propia soledad. Las personas humanas estamos configuradas con una profunda y sabrosa soledad. Nunca somos tan humanos como cuando estamos en silencio y entro en mi propia soledad. Nunca somos tan humanos como cuando sabemos que a solas encontrarnos con el amado, con el querido. Es allí donde nos encontramos con Él, pero en silencio y en mi soledad, dentro de mí mismo. ¿Quién es ese querido? ¿Quién es ese querido, ese amado? Cristo Jesús,
nuestro Dios. Amén. Amén. Mi capacidad de entrar en comunión con otras personas pasa por mi capacidad de entrar en mi propia soledad. Hacer silencio y entrar en mi propia soledad no es siempre fácil. Existen dos tipos de soledad. Una soledad muy sabrosa, y como la de los contemplativos, y otra soledad terrible que nos espanta, donde hay muchas voces interiores que no queremos escuchar, donde nos encontramos con nuestro pasado, con nuestro pecado, soledad de la ausencia del amor, el no experimentarnos queridos por nadie. Hay que poner nombre a nuestra soledad. Si es sabrosa y va en buen camino, en camino de cielo, qué maravilla. O si es terrible y por eso prefiero estar siempre fuera de mí, sin ahondar en mí mismo, ni pensar en el Dios que me habita y que grita por una relación con Él más íntima, más profunda. Entonces averigüemos eso, hermanos, es una tarea. ¿Cómo es mi soledad? ¿Es sabrosa o es terrible? Se lo dejo a ustedes. Vamos a experimentar la palabra de Dios cuando le dijo a Oseas, aquí mismo ahorita vamos a experimentar esas palabras que le dijo a Oseas el Señor, y le dijo, Oseas 2:16, he aquí que yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces sintamos la presencia del Señor, las manos del Señor guiándonos al desierto, y Él allá nos va a hablar al corazón. Qué bello. Imaginemos que esto es un desierto y el Señor nos va a hablar al corazón en silencio. Porque, hermanos, todos tenemos dentro un gran pedazo de cielo. En eso precisamente radica nuestra imagen y semejanza de Dios. No hay nada más. En ese pedazo de cielo que Dios nos dio, y es nuestra alma que está dentro de nosotros. Es tiempo de encontrarnos con nuestro Señor. Tiempo espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un poco imprudente, dice uno de mis hermanos carmelitas, porque sopla donde le da la gana. No sabemos a dónde viene ni a dónde va. Yo sé que para muchos de ustedes, si no todos, esto es lo saben muy bien. Dejémonos sorprender por Él. Ábrele puertas, ventanas, rendijas, que se mueva en tu corazón como en su casa propia, para ser movidos por Él y para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué es la vida espiritual? Es toda la vida movida por el Espíritu de Dios. Él nos dirá una palabra que ya nunca escucharemos de la misma manera, hermanos. Disfrutemos de la dulzura del Señor cuando habla. Teresa de Ávila, una de nuestras grandes, llama a esta dulzura la lozanía del Señor. Mediten ustedes, ¿qué querrá ella decir con esa lozanía? ¿Cómo es esa lozanía? ¿Cómo es acercarnos a Él y tal vez reclinarnos a Él? Ustedes háganlo. Escuchemos el Evangelio y pongámonos en medio vamos a ponernos todos en medio de la multitud que se reclinó a esperar qué tenía el Señor para ellos ese día. Vamos a escucharnos, pongámonos en actitud de escucha para tomar todas las palabras que el Señor nos dice aquí. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados.
¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número desde unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra de Dios. Imaginemos, hermanos, que un día nos pregunten, ¿qué es esa cosa de la que no puedes prescindir? No hablemos de alimento, no hablemos del aire, no hablemos del techo, no hablemos de lo más indispensable, pero algo que tú no puedas prescindir de él. ¿Cuál sería para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo innegociable en mi vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo innegociable en mi vida? ¿Qué es algo de lo que yo no puedo prescindir? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Dios, Cristo. No puedo prescindir de Él. Sin Él no soy nadie. Sin Él mi vida se va a la deriva. Lo único de lo que yo no puedo prescindir, es innegociable para mí en mi vida, es Cristo. Es Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Sin Cristo no somos nada. Cuando fuimos creados, la Santísima Trinidad tomó el modelo del Hijo. Él es mi modelo a seguir, Señor. Él es el modelo a seguir de ustedes, hermanos, de todos nosotros, de todos sus hijos creados por Él, del que no podemos quitar la mirada. Cuando quitemos la mirada de Dios, ahí será nuestra perdición, hermanos. Vamos a mirar a todo lo que el mundo nos quiere presentar todos los días, algo nuevo, algo que usted nunca jamás ha visto, algo terrible. Después de la multiplicación de los panes, Jesús tuvo un bajón de ánimo muy grande. ¿Quién estará la gente percibiendo? Él lo sabía muy bien, pero quiere oírlo de ti, hermano. Quiero oírlo de mí, quiero oírlo de todos y de cada uno en silencio cuando estemos con Él y le digamos quién Él es para mí. Porque para cada uno es diferente, no es igual. Dios es diferente para cada uno de nosotros. Lo hemos percibido en diferente manera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hoy en la actualidad, ¿qué dice la sociedad que es Jesús? Mucha gente tiene una idea distorsionada de Jesús. Ahora, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor para nosotros. Él te mira a los ojos y te habla al corazón. ¿Qué implico en tu vida? Intentemos hacerlo. Cuenta cuando estemos en casa, solos, unos minutos. Cuenta, escribe, narra tu experiencia con Dios, cómo ha sido, y revívela, saboréala otra vez y déjala que crezca. Ábrele puertas para que crezca y ande, y cante contigo esa presencia de Él y esa experiencia de Él que ha sido grande y ha influido en tu vida. Tenemos que hacerlo, hermanos. No nos podemos quedar estáticos en la intimidad con el Señor, en la relación con el Señor. Esa relación tiene que crecer, caminar, elevarse, ir adelante conmigo. Recordemos esa primera experiencia de Dios, tal vez muy pequeños,
Por eso les digo, hermanos, a los padres de familia, tráiganme a los niños a la primera comunión. Desde los 5 años los podemos traer a la educación religiosa, porque ahí va a empezar esa relación con Dios. Cuando están chiquitos, están pequeños, esas relaciones de niño. Cuando están más grandes, va creciendo. Hasta ahora todavía nos falta, hermanos. Todos aquí, muchos estamos adultos, algunos hasta viejos, yo la primera. Pero yo estoy esperando crecer más, porque en el cielo no se va a parar. En el cielo vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Él, de Dios, aunque estamos ahí viéndolo tal vez cara a cara, pero no es eso, es más. Dios no es eso que vemos, que oímos, que hemos escuchado, que yo sé, es más. Hermanos, tiempo de encontrarnos con nuestro Señor. Tiempo espiritual guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es imprudente. Creo que ya hablé de esto, hermano. Bueno, a medida que pasa el tiempo, Dios se va revelando cada día más en nosotros, dijimos, porque vamos creciendo en esa relación con Dios y lo vamos conociendo más íntimamente. Hemos escuchado este pasaje muchas veces, hermanos. ¿Quiénes muchas veces han escuchado este pasaje de la multiplicación de los panes? Claro que sí, cada año lo oímos, mas sí lo podemos escuchar en un grupo de oración o en un grupo de Biblia, lo hemos escuchado porque es en realidad el preludio de la… ¿Cuál es qué preludio es esto que Él dio ese día? El preludio de la Eucaristía. El preludio quiere decir ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos a eso? Un pedacito, un taste, ¿una qué? Una probadita de la Eucaristía, hermanos. ¿Qué les parece? Y sin embargo fue una cosa sensacional. Nomás en hombres eran 5,000, porque en ese tiempo no nos contaban a nosotras, ni a los niños. Entonces eran 5,000 hombres. Y eso era una cosa grande, dar de comer a todo ese gentío, a esa muchedumbre, con 5 panes y 2 peces. Eso era una cosa grande. Y sin embargo, hermanos, muchos todavía dudamos de la Sagrada Eucaristía. Si Dios pudo hacer eso, si Jesús pudo hacer ese milagro ese día, ahí a ojos vistos, ahí no había nadie, no había nada que fueran a traer de otro lado para taparle al Señor. Sin embargo, a veces no creemos que el Señor se convierta en pan y en vino. ¿Sí o no? Díganme que no. Sí, hemos dudado porque tenemos una ambigüedad. El ser humano está siempre dividido en una ambigüedad. Estoy diciendo esto, como dice San Pablo, pero yo quisiera decir más bien esto. Quisiera hacer el bien, pero más bien hago el mal que no quiero hacer. Porque esa es una ambigüedad en todo, en mi vida. Pero tenemos que darnos cuenta de eso y ¿cómo se llama? Ayudarnos. ¿Cómo se llama? Dominarla. No, yo creo en el Señor, creo en mi Dios. Él me ha dado todas las pruebas. Por eso es bueno grupo de oración aquí, de venir cada semana a decirle al Señor, me pareció lindísimo, hasta yo bailé y canté y levanté las manos y era cumbia y nadie bailaba cumbia, pero yo sabía que era cumbia y me alegré porque dije yo, esto lo necesitamos cada día, hermano. Amén. No de vez en cuando, no una vez a la cuaresma, todos los días. Porque el enemigo está siempre, es esa ambigüedad que el enemigo conoce en mí. Y viene y me dice, no, eso no puede pasar. ¿Quién va a creer eso? ¿Sí o no? Así somos. Todo lo que vemos siempre le estamos buscando ahí. Yo creo que eso ahí, por ahí como que hay algo escondido. Eso no es. Hasta con Dios. Y ese es nuestro pecado, hermanos.
Es uno de nuestros grandes pecados. A veces creemos, no, yo no peco, yo voy a misa todos los domingos, yo esto, el otro, soy fiel. Bueno, todos pecamos, hermanos. Esta ambigüedad que está dentro de mí me hace pecar cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Meditemos sobre la palabra un poco. ¿Se imaginan cómo habrán disfrutado la comida después de tantas horas sin comer? Cuando parecía que era imposible tener un bocado para tantas personas a la vez. En esa lejanía, en la intemperie, en lo inhóspito. Pero Dios obra así siempre. Meditemos el hecho que Jesús en este pasaje está dándoles el preludio a la Eucaristía otra vez, que nos daría a nosotros en su última cena. Después de un hecho insólito, increíble, Jesús le da de darle de comer a más de 5,000 personas. Pensemos, Jesús en la última cena instituye la Sagrada Eucaristía y comisiona a sus apóstoles a continuar su memorial con el poder de su palabra y de su espíritu, a perpetuar la ofrenda de su propio cuerpo y sangre en la cruz. Y a veces dudamos que esto sea verdad, hermanos, vuelvo a decirlo. Cuando vemos toda esa maravilla, cuando Él hablaba y decía, levántate y anda. Es la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, que existió desde siempre, pero se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, todavía no creemos. Y esos que estaban allí tampoco creían, al rato ya no creían en nada. ¿Por qué? Porque así somos todos, hermanos. Somos de esa misma, venimos de allá, mejor dicho. Jesús da de comer a la multitud y luego que se saciaron, pide las sobras, los sobrados, y se juntaron 12 canastas de ellos. Jesús nos da más de lo que necesitamos, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios después de escuchar su palabra? No pretendamos saber lo que Dios quiere. ¿Saben la historia de San Jerónimo? San Jerónimo era un santo muy irascible, ¿cómo se llama? Tenía un temperamento bien levantado. Se enojaba fácilmente, por decirlo así. Él se va de ermitaño y desea que va a traducir la Biblia del griego al latín, que era, en ese tiempo era el idioma que más difundido. Y él empieza a hacer esa obra como lo más grande de su vida, y lo fue, una cosa grandísima. Toda la Biblia la traduce, y gracias a él luego la tenemos en todos los otros idiomas. Bendito sea Dios. Pero él estaba muy entusiasmado con su obra y le dice, Señor, aquí te entrego lo que yo he hecho. Y el Señor le decía, ¿qué tienes para mí, Jerónimo? Y Jerónimo le decía, aquí está la Biblia, la acabo de terminar. Estaba en griego todo esto y ya la puse en latín para que todo el mundo la conozca tu palabra. Y el Señor le decía, ¿qué tienes para mí, Jerónimo? Y el Señor no descansaba en decirle esta pregunta hasta que él cayó en cuenta y le dijo, sí, Señor, te entrego mi pecado, porque lo único que no es de Dios es el pecado, todo lo demás no lo dio. ¿Quién le dio los alientos para hacer la traducción? ¿Quién le dio la inteligencia, la potencia, todo para hacerlo? ¿Quién nos da a cada uno de nosotros el deseo de levantarnos, trabajar por la familia, yo levantarme, hacer mi ministerio, lo que me corresponde? Soy capellana, tengo que hacer 20 cosas. ¿Quién me da eso? Dios. Nadie más. Nadie más. Sin embargo, cuando hacemos algo, ay, yo hice tal cosa, yo fui, yo. ¿Por qué así? Así somos. Y porque en realidad Dios nos da un poder tan grande en este cuerpo tan hermoso que nos ha dado, tan lleno de potencias, de cosas buenas, que yo puedo llegar a pensar que soy solamente yo que he hecho las cosas. Y resulta que no hay nada de eso, hermanos.
¿Qué le vamos a ofrecer a Dios después de escuchar esta palabra? Lo único que Dios quiere es que le entreguemos nuestro pecado, el pecado que me separa de Jesús, de la Eucaristía, del pan de vida, que me ayudará a perseverar hasta el final. Aquí está, Señor, mi pecado. Lo peor de nosotros en este tiempo, lo bueno, la vida, la Eucaristía, Él nos lo ha dado. El pecado es lo único que no es del Señor. Cuando vamos a un grupo de oración, ¿qué le entregamos al Señor en un grupo del Señor? Mi enfermedad, mi miseria, mi situación, todo lo malo, todo lo que me está pasando, ¿sí o no? Amén. Quítame esta enfermedad, le decimos, sáname, quítame esta miseria. Centrémonos en Jesucristo y no en otra persona, hermanos. ¿Qué le damos al Señor después de recibir todo de Él, hermanos? Inclusive su cuerpo y su sangre en la Sagrada Eucaristía. Es que no le quedó nada, a lo último nos entregó la madre. Hasta eso, lo último, nos entregó su madre. Ella que nos lo entregó vivo y nosotros lo entregamos muerto. Hasta eso nos entregó Él en su último momento, en su último suspiro. Vamos a entregarle nuestro pecado, hermano, en esta tarde reunidos aquí, sabiendo que Él está aquí en medio de nosotros y también muy dentro de nosotros. Así que seamos sinceros, hermanos. Solo Él sabrá si de verdad le estoy entregando mi pecado para así poder seguirlo y perseverar hasta el final. Yo quiero que ustedes se pongan de pie o se pongan de rodillas o vengan al pie del crucifijo, lo que les parezca mejor. Vamos a hacerle una entrega oficial al Señor de mi pecado. Señor, tal vez yo ni siquiera sé cuál es mi pecado, porque muchas veces yo me creo santo, yo me creo bueno, yo creo que todo está bien en mi vida, pero no sabemos, pero Él sí sabe dónde fallamos. Entonces yo les pido que vengan, juntemos las manos como en una ofrenda, así. Juntemos las manos como en una ofrenda al pie del crucifijo, prueba de su inmenso amor, cerca de María, auxilio de los cristianos. Juntemos las manos como en ofrenda, miremos nuestro pecado en esas manos y levantémoslas al Señor. Digámosle: Señor, toma mi pecado, mi miseria, mi incoherencia, mi falta de amor, mi carácter voluble, terrible, mi frialdad ante el dolor de los demás, mi falta de fe. Yo no lo puedo solo. No he podido por años liberarme, sanarme de mi pecado. Es más fuerte que yo. Ven y tócame con tu mano llagada para que fluya tu gracia en mi vida y me haga santo. Repitamos, hermanos, en el silencio de nuestro corazón una y otra vez. Repitamos, Señor, estas palabras. Digámosle, Señor, desde el corazón, en voz alta, dentro de su corazón, en su soledad. Digámosle: Señor, Jesús, Hijo de Dios, Rey de Reyes, aquí están mis ojos para ver tu belleza y tu bondad y todo lo que has creado para mí. Gracias por revelarte a mí. Aquí está mi mente para pensar en ti, mi Dios, mi Salvador, mi buen pastor. Aquí están mis oídos para escuchar tu voz, manantial de luz, de dulzura y de paz. Aquí están mis labios para alabarte. Purifícalos para recibirte dignamente. Aquí está mi corazón que vive por ti. Da mi amor para mis hermanos. Aquí están mis manos juntas para orar, glorificarte y no faltarte jamás. Aquí están mis pies para caminar en pos de ti y perseverar para siempre. Aquí está mi sangre